Muy bien, entonces nada, continuamos. También mi Visual Studio, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Entonces decía que una vez ya hemos básicamente creado las capas, tenemos que, el siguiente paso sería manejar las dependencias, pero de los paquetes en primer lugar. Entonces aquí en Application voy a manage Nugget Package, aumentar el paquete de Nugget. Entonces, como Application no tiene ningún paquete instalado, como Application se va a encargar de manejar todo lo que tiene que ver con lógica de negocio, y estamos utilizando para manejar, por ejemplo, el tema de la base de datos. Estamos usando Entity Framework. So Application debe ser el encargado de tener el paquete de Entity Framework Core. O sea, este paquete que se llama, a ver que lo busque, Microsoft.Entity Framework Core. Está la versión, en este caso la última, la 7.011 de este paquete en Application. Bien. Excelente. Por ahora, ese es solo paquete. Entonces, domain no depende de nadie, no puede depender de ningún paquete de tercero ni de ningún proyecto, así se queda así, sin dependencia. En la capa de persistencia, a ver qué paquete tenemos acá. La capa de persistencia no tiene que encargarse de manejar Entity Framework, porque ya solo hace la capa de Application, así que lo desinstalo de acá. Otro paquete que no necesita aquí es el de Relational, también lo desinstalo. Ok. No desinstalé. Me refresca, así que no está visualizando, pero lo estoy desinstalando. Ok. Malo que se desinstale. ¿Qué tú no entiendes de desinstalarse? No, pero que... Ok, que está lenta la máquina, definitivamente. Porque dice que no existe ya. Vamos a ver otra vez. Bueno, sí, que se instaló. Este de Tools tampoco lo necesito, así que también lo voy a desinstalar.
Lo mismo otra vez, no me... Ok. Cierro el proyecto, lo abro otra vez. Porque no sé por qué no está refrescando ahí mismo. Bien. Entonces, en Persistent, básicamente el único paquete que necesito es el de SQL Server por ahora. Y como voy a configurar una base de datos en memoria, voy a instalar un paquete que se llama in-memory. Ajá. No, pues así parece más rápido el paquete. ¿Por qué no parecería el paquete? Ok, me lo aquí. El paquete se llama Microsoft Entity Framework Core in Memory. Eso para tener base de datos en memoria, para que no tengamos que, por ejemplo, uso de testing, por ejemplo, o propósito de testing, no tener que estar ensuciando la base de datos. Y también, si queremos probar un cambio en un modelo y no queremos correr una migración para después hacer un update de la base y después que eso no esté bien y tener que hacer otra migración, podemos hacer el cambio, correr la aplicación utilizando la base de datos en memoria, que va a aplicar todos los cambios que están en los modelos, ver si funciona bien, y si funciona bien, entonces ahí hacer la migración y todo eso. O sea, para poder hacer ese tipo de proceso de configuración, necesitamos instalar este paquete para manejar base de datos en memoria. Entonces, como vemos, la capa de persistencia es la encargada de manejar tanto a qué motor de base de datos yo me voy a conectar, si es SQL Server, si no base de datos en memoria, whatever. Porque esa es la responsabilidad de la capa de persistencia, justamente, es tener el control de todo lo que tenga que ver con el manejo de la base de datos. Una pregunta, profesor. Sí. En esa capa de persistencia, ¿se puede tener diferentes nuggets para diferentes bases de datos al mismo tiempo? Sí, pues tú lo que tendrías diferentes contextos. Y le especifico qué contexto para qué base de datos cuando yo vaya a hacer la migración. Sí. Ajá. En la Ok. migration hay un parámetro, le pones el nombre, tú pondrías last context y especifica el contexto. Ok. Y tiene que tener diferentes configuraciones de contexto en tu configuración de base de datos. Pero sí. Bien. Entonces, por ahora persisten, eso es lo que tiene que hacer. Vamos a ir cerrando cosas. Y cierro eso también. Entonces vamos a ver el app que tiene que hacer. Qué paquetes te puede tener. Vamos a ver cuáles tiene actualmente. No tiene ninguno instalado. ¿Cómo que no? Claro que sí. Esto de SQL Server es una responsabilidad de la aplicación, así que ese paquete no va ahí.
Esto de design tampoco lo necesitamos aquí ya, así que también se va. Bien. Y nos queda por ahora el de Tools. Ese design no está ahí, lo que pasa es que como pasa que está mal la computadora, no está actualizando bien esta pantalla. Entonces nada más queda el de los Tools, que ese sí lo necesitamos ahí. Y aparte de ese de los Tools, hay un paquete que se llama, que para la web app específicamente, que es el runtime compilation. Microsoft.acpnetcore.mvc.ray soporta un runtime compilation. Es un paquete que ya recomiendo que instalen en sus aplicaciones web, porque eso le ayuda al momento de escribir código Razor en las vistas o tener C# en las vistas, le genera el error en tiempo de compilación y no en tiempo de runtime. O sea, que puedan ver los errores cuando te compilan, si el nombre de una propiedad está mal o cualquier cosa así. Bien, por ahora con esos dos paquetes, eso está ready. Bien, entonces en Application, nada más tengo el paquete de Entity Framework Core, en Domain no tengo nada, en la persistencia tengo el SQL Server y el in-memory, y en el Application, que va a ser encargada de construir los migrations, tengo los tools, y tengo el paquete de runtime de MVC, de Razor. Bien, entonces ahora luego que configuro las dependencias de paquetes, ahora tengo que configurar, para terminar con Onion, las dependencias entre mis capas. En Application, vamos a ver, en Application vamos a Dependency y aquí damos a agregar referencia del proyecto para manejar las dependencias. Y las Application, que es una capa interna, la única capa que puede depender es de Domain, siguiendo la lógica de Onion. O sea, Application, la única capa que puede depender es de Domain, porque es la única capa que es más interna que él. Entonces sí, estaría respetando el tema de las dependencias. Voy a aceptar. Domain no depende de nadie. Entonces Persistent, aquí manejo la dependencia, puede depender tanto de Application como de Domain. De esas dos capas, de Application y de Domain. Y el web app dependería de dependería tanto de Domain como de Application, pero también puede depender de Persistent, porque como Persistent es una capa externa,
Y la presentación, o sea, el web app también es una capa externa. Las capas externas entre sí pueden depender entre ellas porque no rompe la lógica de Onion. Y bueno, las otras dos son capas internas, así que también ahí está correcto. O sea, esa capa depende de toda la de adentro. De las dos de adentro y de la capa externa también. De una capa externa, que en este caso es Persistent. Persistent no es una capa interna, es una capa externa también, igual que el web app. O sea, están al mismo nivel. Ok. Las únicas capas internas son Application y Domain. Las demás son capas externas. Ok, entonces déjame cerrar cosas para que quede un poquito más ágil la computadora, cosa que no estoy utilizando. Bien, entonces básicamente obviamente está fallando. Vamos a arreglar todos los errores que haya, pero tengo la implementación de Onion básicamente casi ready. Esto de models, esto no va aquí, esto va dentro de domain. Y lo borro de acá, eso no va aquí. Y eso no se llama models. El nombre correcto sería entities. Y dentro de los dominios voy a tener otros tipos de entidades, como son las common entities, que contienen las propiedades comunes que yo comparto entre varias entidades. Y también voy a tener entidades que van a representar configuraciones, que van a representar settings más adelante. Entonces, estos repositorios, eso tiene que ver con persistencia, eso va en la capa de persistencia, eso no va en application. Y yo me cambié el nombre de ese folder, sería repositorios, porque es más de uno. Profesor. ¿Sí? ¿Cómo se podría decir que sería como un modelo como un modelo hecho una clase abstracta que tendría atributos, bueno, propiedades específicas que tienen todos los otros modelos? No tiene que ser abstracta, puede ser una clase normal y con propiedades definidas que hay comunes entre todos los demás modelos y los demás modelos vienen de ella. Ok, entonces los otros modelos básicamente heredarían esas propiedades. Exacto. Ok. Como por ejemplo pueden ser las propiedades de auditoría, que son propiedades comunes que todas las entidades tienen que tener. Pues yo en vez de copiar y pegar esa entidad en todos los modelos, hago una Claro, clase ok. y después se la implemento yo. La heredo, perdón. Ok. Bien, entonces aquí falta algo. Aquí hay que crear un foldercito, falta aquí. Que sería contents. Y ahí adentro pongo la application contents. Sí. Muy bien. Entonces, comencemos a arreglar cosas. Vamos a comenzar con esto, que son lo más sencillo. Category. Esta propiedad es nuliable. Y esto también debe ser nuliable, de hecho. Y este namespace está mal. Hay que arreglarlo. Eso sería stopup.core.domain.entities. Es necesario que los nombres de los namespaces correspondan con dónde está ese
esa clase, porque eso es parte importante de Onion, que todo esté organizado de manera correcta. Vengo aquí a Product, le cambio namespace, esto es nuliable y esto también. Sí, yo sí lo puedo quitar porque en verdad los modelos, los dominios no dependen de nada. Bien. Ok, eso está ready. Vamos con el contexto. Entonces aquí en el contexto, obviamente esto está fallando porque eso no está ya en Database Models. Exacto. No son necesitos, es en namespace. Esto está en este namespace de aquí, que es el de Domain Entities. Este de aquí. Eso no lo utilizo. Bueno, y ya el conte está solucionado. Bien. Correcto. Vamos a ver los migrations. ¿Qué pasa? Los migrations, lamentablemente, no nos van a servir ya, porque cuando se crearon inicialmente, si se fijan aquí, están apuntando ya a un namespace que no existe. So, si esos migrations se corren, cuando intente buscar la definición de esos entities ahí, no lo va a encontrar porque ya no están ahí. Entonces, como no trabajé con uno desde un principio, que es lo que uno siempre hace en un proyecto, y por ende las migrations estarían bien. O sea, este es un caso que no es común. Y ya si sucede, lo recomendable es borrar todos los migrations y crear un migration initial desde cero mejor. Te ponerse a cambiar eso. Entonces los repositorios, vamos a ver qué hay que arreglar acá. Los modelos que están mal. Vamos a utilizar este modelo mejor. Bien. Y ya, está nítido. Okay. Vamos a Application, en los View Models, que vamos a arreglar los namespaces solamente. Sería stopup.core.application.viewModels. Lo mismo acá. Al repositorio yo no arreglé. En el repositorio no se me olvidó arreglarle el namespace. Stopup.infrastructure.persistent.repository. Así. Me contesta bien. Sí. Tengo que cerrar todo lo demás. Produce un modelo arreglé, ¿verdad? Sí. Y vamos a los servicios, Product Service. Entonces aquí, estos ViewModel que están en un nuevo namespace. Y este producto que también está en un nuevo namespace. Ahora todo esto no se utiliza ya.
Bien. Excelente. Pues arreglé la capa de dominio, arreglé la application, arreglé la de persistence, falta la de los views, la controladora. Ok, aquí el cambio que hay que hacer no lo puedo hacer por ahora, se lo voy a hacer más adelante. O sea, acá. En el servicio yo no cambié no le cambié el namespace, me parece. No. Stop a.core.application.service. Ahora sí. Tiene un controller. Esto debería fallar. Y aquí en el Product Controller, borro esto. Elimino esto. Y aquí lo view model. Cuando quieras. Thank you. Bien. Ok, entonces básicamente lo que he hecho hasta ahora es organizar, poner dónde va cada componente en su lugar, refactorizar namespaces, refactorizar nombres de esos namespaces en otro sitio. Y ya solo nos falta una sola cosa para completar la parte de Onion, o sea, un solo problema por resolver y ya tendríamos algo implementado. Que vamos a comenzar arreglando primero aquí el servicio que está dañado. ¿Hasta ahora alguna pregunta, alguna duda? ¿No se va entendiendo? Sí, maestro. Sí. Miren, señores. Y disculpen la hora nuevamente. Esta clase siempre se extiende, yo no entiendo. El que se quiera ir se puede ir, tú sabes, porque ya estamos fuera de hora y luego ver la grabación. No hay problema. Bien. Entonces, el repositorio, ¿dónde yo lo puse el repositorio ahora? ¿En cuál capa? En la capa de Persistent, ¿verdad? Y yo lo necesito usar, ¿dónde lo tengo que utilizar? ¿En qué capa? Pregunto. En la de la aplicación. En the application, exacto, en la capa de application. Ahora hablen, no levanten la mano porque no estoy viendo la pantalla. No tengo la pantalla, así que no puedo hacerlo. Entonces, la capa de aplicación es una capa interna y la capa de persistent es una capa externa. ¿Puedo hacer que application dependa de persistent, según Onion? No. No, exacto. Persistent debería depender de application. Persistent depende de application, pero ¿qué pasa? Los repositorios están en persistent y yo no necesito en application. O sea, yo necesito dentro de mi capa interna algo que está en una capa externa. ¿Qué tengo que implementar por resolver ese problema? Interfaz con inyección de dependencia, probablemente. Sí, pero ¿cómo se llama eso en Solid? Esa es la dependency inversion. Independent inversion. Exacto, dependencia inversa, inversión de dependencia. Es justamente lo que tengo que hacer. O sea, si yo tengo una dependencia que está viajando desde una capa interna a una capa externa, lo que tengo que invertirlo, que la dependencia viaje desde la capa externa hacia la capa interna. Es literalmente lo que tengo que hacer, invertir la dependencia. Para lograr la inversión de dependencia, lo primero que tengo que hacer es no trabajar con la implementación, que en este caso es Product Repository, que es la clase, sino que en el servicio se trabaje con una abstracción, dígase, con una interfaz. Así que dentro de Application voy a crear un folder
que se llame interface. Esto es lo que dice Robert C. Martin, que tú puedes tener esto aquí dentro de la application, un folder interface, o tú tener un proyecto que se llame app.core.abstraction y dentro tener un folder de interface, y que application dependa de ese folder de abstraction, porque sería una capa interna más que sería el mismo nivel de application, o sea que sería válido. Es una forma de hacerlo también, pero más sencillo es tener un folder de interface dentro de application, porque uno lo permite así. Si estuviéramos utilizando la arquitectura de Robert C. Martin, no podemos hacerlo así porque romperíamos su definición, pero en Onion es permitido. Entonces va con una carpeta que voy a llamar repositorios, y adentro voy a agregar una interfaz. Que voy a llamar iProduct Repository. Básicamente voy a crear una extracción, una interfaz. Pongo pública. Abro mi product repository. Y comienzo, y me llevo la firma de los métodos solamente acá. Profesor, disculpe, Sí. dos cosas. Ujú. Si le es posible los cuestionarios que usted pone después de las clases, Ajá. si es posible que en vez de ponerlo solamente hasta el viernes, si lo puede poner hasta el sábado. Okay. Porque los dos que usted ha puesto hasta ahora yo no lo he podido hacer, porque es que los viernes a mí se me complica en el trabajo y llego muy tarde aquí a la casa. Ujú. Y la otra es que me voy a retirar de la clase y voy a ver la grabación, Sí. porque yo tengo que trabajar mañana y a las 5 que me tengo que levantar y ya me estoy durmiendo aquí sentado. O sea que igual no estoy prestando atención. Está bien, no hay problema. Ya te sabes, gracias. Ok, entonces llegó la luz. Dame pasar esto ahora para otro monitor. Déjame ver. Pongo este ahora y quito este. Ok, entonces acá. Dejo de compartir. Y comparto esta pantalla de acá. Ok, perfecto. Excelente. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es simplemente decirle que el repositorio implemente esa interfaz. El product repository. Y luego aquí en el servicio, en vez de utilizar la implementación, utilizo la abstracción, o sea, utilizo la interfaz. Que voy a recibir esto por parámetro. Bien, entonces, ya como van en el servicio, utiliza esa abstracción, esa interfaz, y ya no hay problema. Ya lo que sí yo tengo que configurar es que de la capa de persistencia se inyecte esa dependencia. Aquí se está esperando que se inyecte por el constructor. Las dependencias se inyectan por el constructor, por eso está ahí en el constructor. Y ya faltaría esa configuración. Entonces ahí ya yo resolví este tema. Entonces, ¿cómo yo hago la inyección de dependencia? La inyección de dependencia se configuran aquí en Programs. ¿Qué pasa? Como tenemos que seguir Solid en todo lo que hacemos,
programs que pertenece a la aplicación web no puede tener la responsabilidad de estar configurando y gestionando dependencia de elementos que no le pertenecen al web app. Los repositorios, en este caso, le pertenecen a la capa de persistencia. Por ende, debe ser la capa de persistencia la que se encargue de configurar esa inyección de dependencia, no la capa del web app. Pero ¿qué pasa? Para yo poder configurar las inyecciones de dependencia, tengo que utilizar algo que está en mi programa, que es el Service Collection, que es el build del service. Las inyecciones de dependencia se hacen build del service, y a través del service, que es un Service Collection, yo puedo configurar la inyección de dependencia. Pero necesito entonces de alguna manera tener acceso desde la persistencia al Service Collection del programa, del web app, mejor dicho. Entonces, ¿qué necesito? Necesito poder extender las funcionalidades que trae por defecto el iService Collection. El iService Collection, yo necesito agregarle un método que dentro de ese método se configuren las inyecciones de dependencia de la capa de persistencia. Obviamente, este paquete no es un paquete mío, es un paquete de .NET, y ellos no tienen un método para que yo configure una capa de persistencia, porque eso depende de cada proyecto, whatever. Entonces yo necesito modificar esa clase para agregarle esa funcionalidad. Yo necesito extender la funcionalidad de esa clase, pero como esa clase no es mía, sino que es una clase de .NET, yo no tengo acceso a ella directamente, no tengo acceso a esa clase porque es un DLL básicamente. ¿Significa entonces que no puedo hacerlo? No, significa que yo tengo que implementar un patrón de diseño que se llama Decorator, que es un patrón de diseño del Open Close Principle, o se inspira en ese principio, que me permite yo tomar un objeto que ya existe, una clase que ya existe, colocarle un wrapper por encima, una envoltura, y en esa envoltura agregarle la funcionalidad nueva. En .NET hay una implementación más sencilla del Decorator que ellos llaman Extension Methods. Los Extension Methods es básicamente que tú puedes agregarle un método nuevo a una clase ya existente, que es lo que yo quiero hacer ahora. O sea, para eso, en Persistent, tengo que instalar un paquete, otro más, que se llama Configuration Extensions. Este que está aquí, Microsoft.extension.options.configuration extensions. En este caso la versión 7. Bien, entonces, luego aquí en Persistent yo voy a agregar una clase. Voy a poner el nombre que yo quiera. Dios mío. ¿Se puede apagar? Ay, Dios mío, RD. Normalito. Entonces decía, tengo que agregar una clase. Voy a poner en este caso Service Registration. Bueno, el nombre que quiera, pero en este caso lo voy a poner Service Registration. Esa clase va a ser pública, obviamente. Entonces, para yo implementar el Extension Methods, se llama así la técnica, Extension Methods, método de extensión,
que para los fines es un decorator pattern. Esta clase la marco estática. Entonces agrego un método público estático de tipo void. Le pongo por ejemplo add persistence layer. Y aquí viene la magia del extension method. Yo utilizando un modificador de .NET que se llama this. Digo this, y entonces aquí yo pongo el nombre de la clase a la que yo quiero extenderle la funcionalidad, en este caso al iServiceCollection. Nombre de ese parámetro sería service. Y como yo también quiero dentro de persistent configurar la conexión a la base de datos, yo necesito tener acceso a las configuraciones, básicamente al act settings. Por ende, le voy a pasar un segundo parámetro que va a ser de tipo iConfiguration, que va a ser, le voy a poner config. Bien. Entonces, aquí voy a crear un regions. Voy a llamar repositorio. En regions. Entonces, para yo configurar la inyección de dependencia a través del Service Collection, él tiene un método que se llama, hay tres formas de tú configurar inyecciones de dependencia. Tú puedes utilizar un método que se llama aTransients, que es este, que se utiliza para configurar inyecciones de dependencia, o aScope, que también se utiliza para eso, o aSingleton, que también se utilizan para eso. Cada uno es diferente en la forma en cómo inyecta la dependencia. Hay uno que cada vez que hace inyección de dependencia te inyecta una nueva instancia de esa dependencia, o sea, hace un new de esa dependencia. Hay otro que después de X tiempo te construye una nueva dependencia, o sea, como después de un tiempo borra esa dependencia y vuelve esa referencia y crea una nueva. Y hay otro que siempre te devuelve la misma referencia, que es el add-singleton, obviamente. Pero nosotros vamos a utilizar el aTransients por ahora. Después veremos la diferencia así entre cada uno. Entonces, ¿de quién yo quiero configurar la inyección de dependencia? Yo quiero que cuando tú tengas un iProduct repository, o sea, esa interfaz, se inyecte un objeto de tipo product repository. Entonces, el product repository implementa esa interfaz, ¿verdad? Exacto. Y esa es la inyección de dependencia. Básicamente, desde la capa de persistence, yo estoy configurando que cuando se solicite un iProduct repository, se va a inyectar un objeto de tipo product repository. O sea que aquí, en el servicio, él va a recibir esa instancia que se configuró en esta inyección de dependencia. Eso es básicamente un dependency injection. Entonces aquí voy a tener otros regions para configurar el context, que es responsabilidad, o los contexts, que es responsabilidad de la capa de persistencia justamente. Bien, creo que me puse un hash de más, exacto. Excelente. By the way, lo que tengo que hacer es aquí del program, llevarme esta configuración que no se debe hacer aquí, sino que se tiene que hacer
aquí, dentro de la capa de persistencia. El condition string, en vez de utilizar builder configuration, utilizo el parámetro que me pasa, que es config, para tener las configuraciones. Y bien, para la parte del servicio aquí, utilizo esto que es el service collection, utilizo los service. Excelente. Aquí me falta un user. Muy bien. Bien. Ya básicamente configuré la inyección de dependencia de la configuración de la base de datos y también del repositorio. Aquí hay un temita y es que los migrations se van a generar desde el web app. ¿Qué pasa? Tú no se debe, no es correcto que los migrations, como se van a correr desde el web app, se van a crear dentro del web app. Pero los migrations se tienen que crear dentro de Persistent o dentro del proyecto donde está el contexto al que se le está generando esa migración. O sea, Application Context está dentro de Persistence. Como yo le indico a .NET que él debe de generar siempre las migrations dentro del proyecto al que pertenezca el contexto, en este caso Application Context. Aquí, en el Use SQL Server, como segundo parámetro, utilizando lambda, vamos a pasar algunas opciones. Y hay una opción que se llama Migration Assembly. Entonces, en ese método, yo tengo que especificar en cuál assembly, que es lo mismo que decir en cuál proyecto, yo quiero que las migraciones se creen. Como yo quiero que siempre sea en el mismo proyecto, en el mismo assembly que Application Context, yo utilizando una técnica de reflection, se llama esa técnica, con tileof. O sea, con reflection yo obtengo, digo, el tileof de Application Context. Dame entonces de Application Context el nombre del proyecto, el assembly, pero el full name. Assembly, proyecto es lo mismo. O sea que se llama assembly en términos de construcción el build. Entonces, y lo que estoy diciendo es, oye, los migrations siempre van a correr en el proyecto, en el assembly del application context, siempre. Perfecto. Y ya con eso resuelvo ese pequeño inconveniente. Por otro lado, todavía tengo un problemita en los controladores que tiene que ver con los servicios. El mismo problema. Los servicios, estoy utilizando implementaciones en lugar de abstracciones. Entonces tengo que hacer lo mismo que hice con repositorio y servicio. Ahora tengo que hacerlo entre controladores y los servicios. Lo que voy a hacer es que voy a agregar aquí en interface un folder, service, lo voy a llamar. Voy a agregar una interfaz nueva ahí, nuevo elemento, interfaz, que voy a llamar iProduceService. Agrego ese disparate ahí, esa interfaz, como pública. Abro mi ProduceService. Y básicamente lo que voy a hacer es lo mismo. Mover estos métodos para acá.
Bien, este es el último. Bien, entonces, en los controladores, utilizar la interfaz en lugar de la implementación, el iProduce Service. Recibir eso. Hace lo mismo con el Product Controller. Y obviamente tenemos que en Application ahora instalar el paquete que nos va a permitir hacer inyecciones de dependencia, que es el Configuration Extensions. Este de aquí, Microsoft Extension.options.configuration extension, última versión, la 7 en mi caso. Bien, puedo copiar este que está aquí, no hay problema, y pegarlo aquí en Application. Luego le tengo que cambiar los nombres y los namespace. Aquí sería stopapp.core.application. En vez de app persistent sería add application layer. Aquí no voy a configurar context. Y en vez de configurar repositorios, desde aquí lo que voy a configurar son servicios. Se lo pongo aquí service. Aquí digo, cuando se solicita un iProduce Service, tú vas a inyectar un Product Service. Y obviamente este Product Service que está aquí debe de implementar esa interfaz de iProduce Service. Por eso decía en la definición de inversión de dependencia que tanto el high level como el low level tienen que trabajar en base a abstracciones, básicamente trabajar en base a interfaces. Bien, pero el application layer no va a hacer nada, o sea, no va a trabajar con configuraciones, o sea, no necesita acceso a las settings, así que no necesita este parámetro. Y bien, excelente. Tengo aquí entonces configurado el application layer. Tengo configurado el persistent layer. Lo único que me queda es utilizarlo aquí en el program. O sea que el program llame esas configuraciones. Digo builder service. Y ahora al service collection, o sea, a service, que es un service collection, yo le agregué dos métodos. Uno que es la configuración de la persistencia. Lo llamo acá. A persistent layer. Aquí me faltaría el using solamente. Así me lo da. No, lo cojo, lo hago yo manual. Y digo que using that. Y aparte de eso, vamos a ponerle application para ver algo. Sería add application layer. Y el paquete es este. Bien. Como ven, el de application no da error y el de persistent sí. Y es básicamente lo mismo, pero tiene una pequeña diferencia. La persistencia tiene dos parámetros. El service collection que está con this y aparte de eso el iConfiguration. Pero el de application nada más tiene el service collection con el this. El this básicamente lo que significa es que ese parámetro yo no se lo voy a tener que pasar porque él va a tomar como parámetro la clase que lo está llamando a él. ¿Quién está llamando a Add Application Layer? El service, que es un service collection. Por ende, ya él obtiene su parámetro de aquí, de cuando el service lo llama, automáticamente por el this, se pasa eso como parámetro. Pero aquí en el persistent, aparte del recibir, el service collection también tiene un parámetro adicional que es la configuración, que eso yo lo saco de builder.configuration. Y
No me falta arreglar las vistas, que se me había pasado eso ahorita, que tienen un namespace mal. Esto es stop app .core.application viewModels. Aquí lo mismo. Acá lo mismo. Y acá lo mismo. Bien. A cerrar todo. Vamos a limpiar la solución y hacer el rebuild. Si está todo bien, pues debe recompilar bien. Hay un error aparentemente. Vamos a ver qué se me pasó. Punto de infraestructura. Sí. Eso fue con el copy paste. Por eso ya que tener que ir con el copy paste. Eso no está disponible aquí adentro. Review. Que es un application layer. Como dice copy paste de Persistent, tenía paquetes ahí que no digo. Está corriendo el reveal todavía, lo estamos esperando, básicamente. Ok, está todo correcto. Bien, para yo poder probar rápidamente si esto funciona bien, faltan dos cosas. Básicamente, aquí en los settings, yo voy a agregar una opción para poder utilizar base de datos en memoria. Para poder apagar o prender esa posibilidad, voy a poner use y memory database. Va a ser un booleano, va a ser false por defecto. Si lo tengo false es porque voy a utilizar mi base de datos del SQL Server. Y si lo tengo true es porque voy a utilizar base de datos en memoria. La base de datos en memoria tiene la ventaja de que no necesito tener ningún motor de base de datos pues corriendo ni nada. Bien, para eso, como eso es una configuración de base de datos, voy a la capa de persistence. Y aquí en context, lo que voy a hacer es tener una opción, una variable bool, que se llama use, así mismo use, y memory database, que va a ser igual a config, que me permite acceder a las configuraciones de las settings, .getValue, especifico que de tipo bool, pongo el nombre de la propiedad aquí, que va a ser, como fue que le puse, use in memory database. Y digo sí, use in memory database, configuro eso. De lo contrario, si no pasa en memoria, que utilice esto, utilice SQL Server.
Para configurar el base de datos en memoria, es básicamente lo mismo que tenemos aquí. Lo único es que primero necesitamos esto de los assembly, no es necesario, y que no necesita connection string, sino que aquí yo en vez de decir use SQL Server, yo digo use in memory database, y aquí pongo un string cualquiera que representa ese base de datos en memoria, por ejemplo addb. Y nada, si ese config está true, va a correr en memoria, y si está false, va a ir a correr en base de datos. Vamos a ponerlo true para poder probar la aplicación, que corra bien. Así no tengo que configurar nada en el motor de base de datos. Y si está todo bien, debe funcionar ok. Súper lento. Comenzamos ya. Oh, ya, por fin corrió. Gracias al Señor. Vamos a ver si corrió bien. Entonces no vamos a poder ver porque estoy expandiendo solo la pantalla de Visual Studio. Pero le narro la experiencia, si funciona bien o no. Como pueden ver, como estoy utilizando base de datos en memoria, aunque esta conexión stream básicamente, si yo lo usara, fallaría porque eso ni siquiera es esta máquina. La aplicación pues
puede correr bien sin problema. Bien, la aplicación ahora fue que abrió. Perfecto. Ok. Y ahora luz por 10ª vez. He ido 4 veces en este ratico. Eso está, mira, exquisito está eso. En fin. Vamos a probar de mantenimiento. Voy a dar un producto nuevo. Bla, 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 bla. Funciona bien. Puedo editar. Funciona bien. Puedo borrar. El sistema funciona bien. Y ya tengo una base de datos para eso. Entonces, como vemos, con la implementación de Onion, tenemos, implementamos Onion y todo está funcionando bien. Configuramos inversión de dependencia, configuramos base de datos en memoria y todo está funcionando prácticamente bien. Ya cuando todo le da la gana de cargar, ya vamos a finalizar por fin. Si también si algo se vuelve ahí otra vez. Serio, viejo. Se negó a abrir ahora. No entiendo ahora. Pero esta máquina que tiene problemas con los dos monitores. Eso es siempre que hace esa vaina. Es que raro. Yo también trabajo, o sea, todos los días, eso es lo mismo. Ok, thank you. Gracias, universo. En fin. Lo único que falta ya para validar que todo esté funcionando bien es cambiar este connection stream para apuntar mi base de datos local. Para que vean que funciona la migration. Borrar esto que está aquí. Es la base de datos que se va a generar. Para la migration lo mismo, venimos a la consola, apuntamos el paquete de persistence, a migration, el initial migration, si está todo bien debe generarse, en el proyecto de persistence, que fue donde le indiqué que se tenían que generar. Dice aquí. Hola. ¿Qué disparate?
Different version is older. Administración de paquetes. En tools, tú tienes que ir a la versión. Y aquí en Persistent son esos tres. Actualizar este.